Qué bueno. De verdad que Dios no deja de sorprenderme. Y Dios no deja que pase mucho tiempo antes de yo poder ver mis oraciones contestadas. Y lo más que debe anhelar todo pastor es que su iglesia, la iglesia donde Dios lo puso, sea una iglesia que sea sensible, no tan solo a la voz y a la presencia de Dios, sino que la palabra del Señor de una forma u otra lo alcance. Hay momentos dados donde Dios le habla a uno y en otro tiempo le habla a otro. Y hay ocasiones en que nosotros pensamos que Dios no le habla a las personas nunca, porque uno no ve una respuesta. Una respuesta como el estudio que utilicé ayer en el discipulado de líderes, que se titula, porque no hemos acabado, ¿verdad? Lo empezamos ayer, lo llevamos a la mitad y esperamos en la próxima acabarlo, porque no va a ser uno de estos estudios que nos echemos un año en él. Pero se titula una respuesta digna de Dios y digna del llamado que Dios ha hecho a la vida de cada uno de nosotros. Porque no te equivoques, no necesariamente tú tienes que ser líder en la iglesia para que entiendas que Dios tiene y ha hecho un llamado a tu vida. Dios ha hecho un llamado a tu vida inmaterial de que ese llamado sea al liderato en la forma en que sea. El llamado principal que Dios ha hecho a la vida es que vengan a Él y que nosotros discipulemos con lo que hemos sido discipulados. Así es que no cabe la expresión de que yo me voy a sentar por sécula seculorum, ¿verdad? Por los siglos de los siglos, esperar que baje un pajarito del cielo y me diga, yo te llamé a hacer esto. Porque date por enterado, ya Dios te llamó a dar testimonio de Él, a ser una persona que permita que la palabra del Señor primero se arraigue en tu corazón y permita que la palabra del Señor cambie tu manera de pensar. Tal vez me hayan escuchado decir esto muchas veces, pero yo no me pongo de acuerdo con nadie. Hay iglesias donde los pastores se ponen de acuerdo con el ministerio de adoración y alabanza para que apoyen cantando los coritos que son propios del mensaje que va a traer. Y yo pues no lo critico, ¿verdad? Pero eso yo no lo practico porque Dios me ha mostrado en demasiado de muchas veces, como para dudarlo, que es un solo Espíritu Santo que mora en todas las personas, ¿verdad? O por lo menos en aquellos que han recibido al Señor como Salvador. Y ese Espíritu que es uno solo pone un mismo sentir y un mismo pensar en todas las personas de esa comunidad de fe. Así es que nosotros podemos evidenciar que Dios está en medio del asunto y está en control.
cuando alguien que va a dirigir los coritos que trae, sin que me ponga de acuerdo con ellos, pues tiene que ver básicamente con lo mismo que Dios puso en mi corazón, compartir con la iglesia. Igualmente, y no sorprendentemente, porque ya a mí no me sorprende nada, pero la lista que mi esposa leyó de que se paró en aquella esquina y leyó algo o Dios le mostró algo, que manténganlo en la mente a ver si en algo se asemeja a los pasajes bíblicos que yo voy a traer, ¿verdad? Yo te quiero pedir que por favor te pongas en pie, que por favor me concedas una changuería, y es que mientras oro te quiero pedir por favor que pongas tu mano sobre tu cabeza y me permitas orar por ti. Pongan su mano sobre su cabeza. Padre Santo, Padre bueno, precioso Jesús y Espíritu Santo, que te han movido en esta mañana como te lo pedimos. Gracias por concedernos este mover especial de tu Espíritu para convencernos, Señor, que en ocasiones somos incrédulos. Tenemos nuestra mano puesta sobre nuestra cabeza donde están nuestros pensamientos. Señor, y yo te pido que en esta mañana tú hagas un milagro, donde tú comiences a cambiar los pensamientos que hay en nuestra cabeza para que se empiecen a asemejar a tus pensamientos. Y de esta forma nosotros eventualmente, Señor, podamos ver tu gloria en todas las áreas, porque nuestros pensamientos, porque hemos aceptado tus criterios, tus pensamientos que entren en nuestra cabeza y hagan con nosotros en nuestra vida lo que sea necesario. Engrandécete, Señor, y háblanos como te hemos pedido, cantándolo, hablándolo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, y la gloria la recibe toda tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Tal vez algunos no puedan entender cuál es el asunto de orar con las manos puestas en la cabeza, ¿verdad? Es posible que no lo entiendas, pero yo creo que nosotros debemos hacer oraciones con el corazón y oraciones que verdaderamente empiecen a cambiar nuestra vida. Porque hasta que los pensamientos que están aquí no cambien, las cosas en nuestra vida no van a cambiar para bien. Y Dios lo que quiere y lo que busca es el bienestar de todos nosotros. Pero hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. El mensaje de hoy es sobre los pensamientos de Dios, que son muchos, pero por mucho más altos y sublimes que nuestros pensamientos. Y que en la vida del cristiano verdadero, ¿verdad? Dijimos, Señor, háblanos aunque nos duela. Y a nadie le gusta que busquen su espiritualidad. Pero pues, el Espíritu Santo de Dios es el dueño y Señor, ¿verdad? Así que, Señor, ¿verdad? Que esos pensamientos comiencen a ser sustituidos por los pensamientos de Dios, de manera tal que nosotros vivamos conforme a esos pensamientos. Porque cuando tú piensas en lo malo, ¿qué es lo que tú haces? Lo malo. Porque las acciones comienzan
con los pensamientos. Cuando el pensamiento pasa al corazón, del corazón a la acción. Por tanto, debemos buscar de manera muy diligente el que nuestros pensamientos empiecen a cambiar, porque yo no sé la edad que tú puedas tener, me puedo imaginar la edad de alguno, pero es bien probable que a la edad que tú tienes, como me pasó a mí, yo he estado haciendo las cosas, ¿verdad? Por lo menos hasta que conocí a Cristo. Hacía las cosas conforme a lo que yo pensaba que era mejor. Y años después me di cuenta por los resultados, por los frutos, que la mejor manera no era la manera en que yo pensaba. ¿Por qué? Porque fracasé. Llegué al momento donde todo se estaba desplomando. Se estaba desplomando mi matrimonio, se estaba desplomando mi relación familiar, me estaba corrompiendo poco a poco, me estaba endureciendo cada vez más. Y entonces, basado en esa condición de ese momento dado hace 30 años atrás, pues ¿sabes qué? Que Dios me habló. Como dijimos en el corito, háblame Señor aunque me duela. Lo que pasa es que Dios, cuando habla, no busca causarte dolor. Él busca traer sanidad, libertad, fortalecimiento. Él busca todas esas cosas buenas. Pero como nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, humana, siempre va a estar batallando contra el espíritu, pues esa batalla es la que nos provoca el dolor. Y no hay manera de que nosotros rehuyamos ese momento de esa batalla que va a tener que llegar eventualmente. Porque Dios quiere que en un momento dado nuestra vida dé un giro, haya un cambio. Y que entonces Él pueda mostrarnos de verdad la gloria de Él en toda nuestra vida, en todos los aspectos. Si tú lo crees, pues, amén. Y si no lo crees así, pues ya Dios te hablará, porque Él está respondiendo oraciones. Esta mañana tuvimos un tiempo de intercesión precioso, un tiempo de intercesión donde yo entiendo que se rompieron cadenas. Un tiempo de intercesión donde nosotros le suplicamos en oración, ruego y hasta con lágrimas que la iglesia tuviera una experiencia cercana con Dios, donde pudiéramos sentir quebranto, donde pudiéramos sentir edificación, donde pudiéramos sentir que aunque no entendemos, algo está pasando. Porque pues, me parece que después del devocional de esta mañana, todos deben estar convencidos de que Dios se movió de una manera especial y le damos la gloria a Él. Como hacemos siempre, ¿verdad?, le pedimos que en reverencia a la palabra del Señor nos pongamos en pie, en reverencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a leer en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis pensamientos no se parecen en nada. No dice en algo, dice mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. ¿Dice quién? Dice el Señor. Y mis caminos, o sea, mis propósitos,
¿verdad? Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que sus caminos, y más alto, así, ¿cómo es? Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Alabado sea Jesús. Pueden sentarse. Para empezar, tenemos que aceptar que Dios es sabio, que todo lo sabe. Podemos aceptar eso. Que todo lo ve, presente, pasado y futuro, y que todo lo puede. Entonces, si nosotros de verdad creemos que tenemos un Dios así, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe, que está en todos lados, que conoce tu presente, conoce tu pasado y conoce al dedillo tu futuro. Y ese Dios es el que te ama a ti. Y ese Dios como Padre quiere lo mejor para ti. Pues no hay que ser muy brillante para entender que lo que nos hace falta es seguir el consejo de Dios. Amén. Porque Él es el que lo sabe. Y precisamente ahí es donde entra el problema de la raza humana, donde está en una constante lucha con los pensamientos de Dios, porque de una manera u otra quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay algo que se le opone. Y nosotros ese algo sabemos lo que es. Es nuestra voluntad, la voluntad propia de nosotros. ¿Ok? Entonces, resumiendo ese primer pasaje bíblico, dice que los pensamientos de Dios en nada, y cuando utiliza en nada, hermano, es en nada se parecen a los nuestros. ¿Ok? Ya vemos el primer conflicto. Los propósitos de Dios o sus caminos son más altos que los nuestros. Tú puedes tener metas, tú puedes tener algo que tú te propongas lograr y hacer, pero tienes que entender que la meta de Dios no necesariamente, y la meta de Dios para con tu vida, no necesariamente es la meta que tú puedas tener para con tu propia vida. ¿Amén? Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, los seres humanos miden la inteligencia humana, tienen unos métodos, unos sistemas para medir la inteligencia humana. Y vamos a decir que dice que los sistemas dicen que tú tienes un IQ. ¿Cuánto es un IQ bueno? 100 promedio. Ok. Muy bien, perfecto, tremendo. Vamos a decir que nosotros tenemos un IQ de 130 o más. Que conforme a lo que nos dice la hermana Gladys, tú estás considerado delante del promedio general como alguien superior. Superior en términos de inteligencia. Pues la palabra del Señor nos dice que si tú te escoges al más inteligente sobre la faz de la tierra, los pensamientos de Dios están muy por encima de los pensamientos de esa persona que se considera ser un sabio
entre los hombres. Y es necesario que nosotros veamos marcadamente esa diferencia. Porque si hay algo con lo que Satanás utilizó para tentar a Eva, fue que cuando ella comiera de esa fruta, ella iba a tener un conocimiento semejante al de Dios. Qué engaño, ¿verdad? Pero ahí hay algo importante que destacar ahí. ¿Le atraía o no a Eva tener el conocimiento de Dios? ¿Le atraía o no? Pues claro. Y nosotros nos gustaría tener la sabiduría de Dios. Pues entonces es escoger la sabiduría de Dios y no la sabiduría de los hombres. ¿Ok? Porque aún siguiendo el consejo de los sabios del mundo, ese consejo no puede ser diferente al consejo de Dios. Tiene que ser igual. Si en algo conflige o choca ese conocimiento de ese pensamiento del hombre con lo que Dios ya ha planteado, pues entonces no es de Dios, es un criterio de hombres. Y esta mañana yo compartía con Pastor Raúl en una parte que nosotros tenemos que entender, hermano. Y tal vez esto los amaquee. Nosotros tenemos que entender que Dios lo que quiere, el único criterio que Dios quiere de ti es hacerlo como Él quiere. Eso a mí, lo que me dice es, mira, olvídate de usar tu criterio. No uses tu criterio. Porque conforme a lo que dice la palabra, tu criterio ni se acerca al criterio de Dios. Y el criterio de Dios está clara y perfectamente establecido en la palabra. ¿Tú quieres conocer cuál es el criterio de Dios sobre lo que sea? Vea la palabra. Para que tú veas si haciéndolo como Dios dice, que casi nunca va a coincidir con tu propio criterio, prueba a ver si no va a ser mejor el criterio de Dios que el nuestro. Hermano, si Dios todo lo sabe, que para Él no hay nada oculto, y Él quiere bendecirnos como buen padre, ama a su hijo, pues hermano, aceptemos el consejo y el criterio de Dios. ¿Verdad? Y qué triste es cuando nosotros vivimos la vida conforme a nuestro criterio y las cosas no salen mal y le echamos la culpa a Dios. Qué irónico. ¿O no te suena irónico eso? Tú te dejas llevar por tu criterio, te salen las cosas mal y entonces le echas la culpa a Dios. Pues eso es bien irónico. También, ese pasaje que leímos establece que ninguno de nosotros ni nadie, ningún ser vivo sobre la faz de la tierra es capaz de entender la amplitud de los pensamientos de Dios ni de sus decisiones. Sobre todo sus decisiones. Y dígame usted si usted no ha tenido algún momento en su vida donde
usted haya tenido un conflicto donde dice, pero ¿por qué yo tengo que hacer eso así? Bueno, sencillo, tú no lo entiendes, pero Dios que todo lo sabe dice que lo debes de hacer de esa manera. Pero qué hermoso y qué sabio es Dios, que nos permite tener libre albedrío para que nosotros entonces decidamos por voluntad propia qué hacemos. Porque Dios te da la palabra y te dice, aquí es que está la sabiduría. Esto es por lo que te debes dirigir. Pero Él no te obliga, Él no pone un puñal en el pecho para que lo haga. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada mejor para un padre ver que su hijo o su hija le obedece de corazón. Usted sabe lo que es como padre, los que son padres aquí. La satisfacción tan grande que produce el tú saber que tienes unos hijos que voluntariamente, no porque usted siembre un reino de terror, no porque usted haga lo que usted se invente hacer. Porque cuando nosotros vemos que hay rebeldía en nuestros hijos, lo que hacemos es que nosotros nos volvemos más rebeldes que ellos. Y empezamos a gritar, y empezamos a pelear, empezamos a hacer un montón de cosas. Pero no, porque no hemos seguido el consejo de Dios. Hermanos, si yo les cito todos los pasajes bíblicos en la palabra de Dios que habla sobre utilizar, y no me malinterprete, y si me malinterpreta es el problema suyo, utilizar la vara con fuerza en disciplinar a nuestros hijos. Y nos dice, la palabra de Dios nos dice por qué debemos de hacer eso cuando es necesario. Aclaro, ¿verdad? Porque tampoco es que uno viva y ellos vivan bajo ese temor. Dios no quiere que nadie le sirva por temor. Muchos hablan del infierno y de la condenación y todo eso, pero Dios no quiere que nadie le sirva por miedo a irse para el infierno. Dios quiere tener esa experiencia de que sus hijos de corazón quieran someterse al Padre, quieran hacerlo como el Padre ha dicho, quieran reconocer con sus gestos, acciones, actitudes, comentarios, que el Padre es el que lo sabe todo. Aleluya. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y qué más, y el conocimiento de Dios. Sigue diciendo, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente como para aconsejar a Dios? ¿Habrá alguien? ¿Verdad que no? ¿Habrán algunos que se creen que saben más que Dios? Porque cuando tú haces las cosas a tu manera, lo que tú estás diciendo es que tú sabes mejor que Dios, ¿o no? ¿O me lo estoy inventando? Porque tú conoces el consejo de Dios, mas sin embargo tu criterio se impone sobre el de Dios. Tú lo vas a hacer como tú entiendes que es mejor. Así como sus pensamientos son más altos, sublimes y difíciles de entender,
Así de grande es el amor que nos tiene. Hermano, eso a mí cuando lo escribí anoche me salió del corazón. Porque si usted cree que yo no he tenido mi buena porción de sufrimiento y de angustia por encontrarme en conflicto con lo que Dios quiere versus lo que yo quiero, pero usted no tiene idea. Porque yo siempre he dicho en los discipulados y hasta en algunas predicaciones que mientras más fuerte sea tu carácter, cuando Dios te meta en el pilón de Él o en el horno de Él, créeme que le va a meter la temperatura hasta el ñu al horno para quemar toda impureza que pueda haber en ti y en ti resplandezca la gloria de Dios por la limpieza y la pureza que tienes. Y así Dios hace todo el tiempo. O sea, si nosotros de primera instancia, si nosotros no podemos dejar por sentado y sentir que Cristo te ama, de nada sirve lo que digamos o hagamos. Porque todo se basa en el principio real y verdadero de que Dios todo lo que hace, lo hace por amor a nosotros. Cristo te ama. Y hermano, no hay una cosa más hermosa que usted sentir ese amor de Cristo. Ese amor de Cristo, cuando tú lo sientes, lo que te dan ganas es de llorar. Cuando tú sientes ese amor de Cristo de verdad, que lo sientes, que tú sabes que es algo sobrenatural, que es algo que tú no mereces, te lleva al quebrantamiento. Porque en ese momento tú dices, wow, ¿quién soy yo? Como decía Jeremías, hombre inmundo de labios. ¿Sabes? ¿Quién soy yo para que ese maravilloso Dios me bendiga? Si yo no lo merezco. Y Jeremías le decían el profeta llorón. Y muchos hombres y hasta mujeres en la palabra fueron quebrados por Dios de una manera fuerte que yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de aguantar. Porque solo hay que ver cuánto tuvo que sufrir Jesús, cuánto tuvo que sufrir el apóstol Pablo, que le dijo al profeta que fuera a donde él, porque camino a Damasco había tenido una experiencia donde vio una luz resplandeciente, cayó del caballo, andaban con él otros que vieron la misma luz, pero solo él escuchó la voz de Dios. Los demás estaban en espanto porque no entendían lo que estaba pasando. Pero aquel hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a cristianos, que creía que le hacía un favor a Dios con lo que hacía, de momento tuvo una experiencia que lo dejó ciego para empezar. Y dependiente, dependiente de aquel Dios que le había dado esa experiencia. Y Dios mandó un profeta que fuera donde él y le dijera, o sea, Dios le dijo al profeta, yo le voy a mostrar a ese que he escogido como instrumento mío lo mucho que es necesario sufrir por la causa de Cristo. A ese escogido de Dios. Entonces, el que nosotros pasemos alguna incomodidad, el que nosotros nos neguemos ciertos placeres, el que nosotros pues nos sometamos a lo que dice la palabra, aún en contra de lo que nosotros podamos decir, ¿vale la pena o no? Yo creo que sí. Yo creo que a la larga el propósito de Dios lo vamos a ver.
Y la palabra define que el propósito de Dios siempre, no dice algunas veces, dice siempre, en todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Porque el que no ama al Señor, lo que va a hacer es que se va a poner más rebelde contra Dios. Dios solo tiene pensamientos de bien y no de mal, a pesar de nosotros mismos. Su amor no depende de ti. Si Dios fuese a depender de que nosotros lo amemos a Él, imagínate. Él nos ama y no depende de ti. Él nos ama a pesar de nosotros. A pesar de que hacemos nuestra voluntad, queremos imponer nuestro criterio, no queramos dar nuestro brazo a torcer. A pesar de eso, Dios te quiere. Qué terrible esa gracia, ¿verdad? Esa gracia de Dios de lo que predicamos hace 2 fines de semana atrás. Pues es una de esas cosas que son difíciles de entender, porque ¿sabes qué? Nosotros cogemos esas situaciones, esos criterios y tratamos de analizarlos basado en nuestra inteligencia humana, que es limitada. Por tanto, lo que Dios haga, nosotros no lo vamos a entender. Pero Dios ha prometido que si nosotros obedecemos, entonces nosotros vamos a ver al final el bienestar, el beneficio, la bendición que ha sido el obedecer a Dios. Pero esto lo vamos a mostrar después que tú de corazón obedezcas, no antes, porque así es un amén. Si Dios te va a mostrar las cosas antes, pues así cualquiera dice, pues Dios te voy a obedecer porque sé que esto me va a traer esto otro. Y yo eso otro lo quiero. Pero por eso es que la fe tiene que funcionar en nosotros. Porque la fe que viene por el oír de la palabra de Dios, lo que hace en nuestro corazón es afirmarnos, es darnos esa confianza que aunque no entendemos, estamos convencidos que lo que sea es bueno para nosotros. Amén. El Salmo 139, versículos 16 al 18. Para que nosotros podamos entender la amplitud de ese amor de Dios para con nosotros, el Salmo 139, 16 al 18, mira lo que nos dice. ¿Cuántos querían que Dios les hablara? Aunque te duela. Aleluya, voy a vivirlo ahora. Me viste antes de que naciera. Pero soy grande, soy profundo. Cada día de mi vida estaba registrado ¿en dónde? En tu libro poderoso. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Y añade, ¿verdad? Magnifica lo que está diciendo con un oh Dios. ¿Sabes lo que es tú? Entre 6 puntos, ya van por 6.6 billones de personas que viven sobre la faz de la tierra en este tiempo, que Dios, antes de que tú nacieras, ya había pensado en ti. ¿Tú sabes lo que es tú pensar que hay un Dios capaz de amarme a mí de una manera tremenda en medio de 6.6 billones de personas? No se pueden enumerar qué cosa, los pensamientos de Dios sobre mí. Ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena.
y cuando despierto, todavía estás conmigo. Todavía estás conmigo. Quiere decir que Dios, aún mientras tú duermes, está pensando sobre ti. Está llorando sobre ti. Está diciendo Dios, Jesús, el Espíritu Santo, Padre, ¿cuándo él o ella van a entender esta realidad? ¿Verdad? Porque fácil es que Dios hiciera así, metiera un dedo en tu cabeza y te cambiara. Pero Él no quiere eso, Él quiere que sea por tu voluntad. Es que tú decidas. Anoche hablábamos en el discipulado. Y decíamos que si tú quieres de verdad responderle a Dios con tu vida de una manera digna del Dios al que le servimos, quiere decir que tú no estás en la de darle las sobras a Dios, ni de tu tiempo, ni de tu dinero, ni siquiera de tus pensamientos. Porque si yo quiero honrar a Dios, las primicias de mis pensamientos se las voy a ofrendar a Él. Porque para ti lo único que merece, todo lo mejor que pueda salir de mí, es Dios. Les traigo aquí unos ejemplos. Voy a echar esto un poco más para atrás a ver si porque me interesa que vean los hermanos allá. ¿Ustedes ven bien allá? ¿Sí? Ok. Traje unas expresiones, unos pensamientos comunes del ser humano en una columna, y en otra columna los pensamientos de Dios que chocan con ese pensamiento del ser humano. Vamos a ver si eso a lo mejor no lo pueden leer bien porque las letras sean pequeñas, pero ¿ah? ¿Se ve? Como quiera yo se lo envío al chat para que lo tengan. En la columna que dice nosotros, lo primero que dice ahí dice, no, oye bien, no estoy atado a mandamientos, basta con amar. Suena a un pensamiento, a un criterio humano. Dios sabe que yo lo amo. Yo no tengo que ir a ninguna iglesia, no tengo que hacer nada. Él sabe que yo lo amo. Ese es el pensamiento humano. Mira lo que dice Juan 14:15. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Mira lo que dice Juan 15:10. Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso no es decir que amamos a Dios. Es nosotros decir, yo te amo y porque te amo, yo te obedezco. Otro pensamiento humano, no hace falta seguir a la iglesia, sino a Dios. Bueno, los que vienen a los estudios bíblicos de los miércoles saben que estamos estudiando hace como 6 meses el libro de los Efesios. Y ese libro completo de los Efesios, de lo que habla es de la importancia que tiene la iglesia en la vida del cristiano. Porque la iglesia la inventó Dios, no la inventaron los hombres. Y la iglesia, Dios la inventó con unos propósitos definidos, que es ayudarnos a nosotros a cada día acercarnos más a Dios.
Porque lo que nosotros tenemos que hacer conforme a la palabra del Señor, nosotros necesitamos ver que otros lo hagan. Necesitamos ver y escuchar los beneficios que a otros les trae el obedecer esa palabra. Y nosotros eventualmente, unos antes, otros después, vamos a ser convencidos. Y entonces, la iglesia está para ayudarnos a nosotros a acercarnos a Dios, nos ayuda a nosotros a que entendamos mejor a Dios. Amén. Dice el tercer pensamiento humano, que ese es bien común: nadie me ama. ¿Te ha oído alguien decir eso? Yo estoy solo, a mí nadie me ama. Juan 3:16, tradicional, típico, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida abundante. ¿Sabes una cosa? El amor de Cristo es suficiente. Porque hay personas que los padres, los hermanos, la familia, los amigos en algún momento lo han abandonado. ¿Cierto o falso? ¿Te ha conocido a alguien así? Y que se encuentra totalmente solo o sola. La palabra de Dios dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo no lo haré. Dice Juan 13:34, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también los unos a los otros. Quiere decir que el mejor lugar para una persona que literalmente esté sola y no tenga a nadie es la iglesia. Porque si es una iglesia que vive y obedece la voluntad de Dios, va a ser una iglesia de amor, de misericordia, que suplirá, que cuidará, que hará todo lo necesario. Y nosotros hemos tenido experiencias como esa, de personas que no tienen a nadie, que están solos. Pero entonces llegan a un lugar donde hay amor, y hay amor de verdad, porque el amor de verdad se nota. El amor verdadero se siente. Sin palabras, sin acciones, se siente. Después vienen las acciones. Amén. Otro pensamiento humano es: ya no puedo más. Yo he dicho eso. En mi vida yo he dicho eso. Especialmente cuando tiene que ver con el ministerio. Señor, ya yo no puedo más. Yo no puedo seguir bregando con esta gente, porque me estoy gastando y no veo que haya una respuesta digna de ti. Aleluya. 3 veces en mi vida ministerial he ido al altar de Dios a entregarle el ministerio, decirle: mira, Señor, yo busco cómo yo perseverar, y los demás que bajen como puedan, ¿verdad? Yo me voy a asegurar de que los míos sean salvos, y los demás que sigan pensando y haciendo como quieren. Pero ¿sabes algo? El amor de Dios es tan grande que no me ha dejado hacer eso. No me ha dejado hacer eso. Y encima de eso, me ha dado una corrección donde me ha dicho: ¿sabes qué? Todavía tú no los amas como los amo yo. Porque tú estás pensando ahora mismo en abandonarlo, porque te cuesta, pero yo no voy a abandonar a ninguno. Y hermano, usted no tiene idea de lo que es sentir que Dios te ministre eso al corazón. ¿Cómo es que dice el refrán pueblerino?
voy por lana y salgo trasquilado. Yo fui donde el Señor, para decirle, Señor, compréndeme, tú sabes, tú me entiendes. Fui a buscar de Dios un apoyo. Y resultó que de la dinámica salí trasquilado. Porque entonces me sentí miserable. Y yo dije, gracias Señor por mostrarme que todavía me falta. Todavía me falta y mucho para yo poder llegar a amar como tú has sido capaz de amar, a pesar de nosotros. Más pensamientos humanos. No se puede conocer la verdad objetiva porque cada persona tiene su propia verdad. ¿Hemos escuchado eso alguna vez? Mira lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Dice, yo guiaré tus pasos. ¿Qué les parece eso? Lo que quiere decir es que no queda como discrecional de nosotros el determinar qué está bien y qué está mal. Por tanto, Dios te dice, saca tu criterio, saca tu manera de pensar y déjame a mí meter mis pensamientos en tu cabeza para que tú veas, te vas a entender, las cosas te van a salir mejor. Porque hay una sola verdad, hermano. Porque ni siquiera la palabra está sujeta a interpretación. Y lo dice la palabra de Dios. Hay una sola verdad. Y toda la revelación de Dios está contenida en la palabra del Señor. Tú quieres conseguir algo, ve a la palabra. Dice otro pensamiento humano, yo puedo buscar mi propia verdad. Todas las religiones son iguales. Mira lo que dice Juan 14:6. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La iglesia que camine y practique esa verdad es la iglesia que está en la verdad inmaterial de la denominación que pueda ser. Fíjense que quiero ser bien claro. Igmar, esta iglesia no es la iglesia perfecta, no es la mejor iglesia de todas. Tal vez lo sentimos de esa manera y gloria a Dios. Pero yo te aseguro que hay iglesias que están más metidos todavía en la verdad de Dios que nosotros. Nosotros vamos de camino. Hacia eso nos dirigimos. Ese es nuestro anhelo, que nosotros lleguemos a ser una iglesia que agrade tanto a Dios, que la presencia de Dios en un culto no sea la excepción, sea la regla general. Que todos los domingos tú salgas de aquí. Dios mío, que la semana pase rápido para que llegue el próximo domingo. Porque lo que tú sientes y recibes desde fortaleza, sabiduría, consuelo, todo lo que tú recibes aquí, a ti te hace falta. Y tú dices, esto no me lo va a dar más nada. Necesito que llegue el próximo domingo rápido. Entonces, ayer yo compartía también que las experiencias que nosotros tenemos aquí en la iglesia suceden como un acumulo de lo que nosotros durante la semana estamos haciendo. Nosotros durante la semana estamos provocando a Dios con nuestra admiración, con nuestro amor, con nuestra obediencia, con nuestro ser. Y estamos así toda la semana, y cuando llega aquí el domingo, ¿qué es lo que hace el Señor? Que tiene el corazón que le explota de tanto, ¿verdad? De tanto querer y
y ver lo que sus hijos han hecho durante la semana, que vienen y hacen ¡guau! Y derraman bendición hasta que sobreabunde. Pero nosotros no podemos tener una semana a seca, caminando por espinos, caminando por tierra pedregosa y pretender que el domingo lleguemos aquí secos y vacíos y que Dios se derrame y te bendiga. Digo, yo no entiendo el amor de Dios, porque podrá hacerlo ocasionalmente con aquel que no hace nada, que se beneficia porque, ¿sabe lo que hace? Mira, ¿sabe lo que es esto? Que coge, pon en los que están dando la lucha por ti, para que Dios te bendiga a pesar de ti. ¿Sabes que hay gente que están orando por ti, aunque tú no te lo merezcas, para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios cautive tu corazón, para que Dios no permita que si tú vas a entrar por una puerta que no conviene, y Dios lo sabe, pero tú eres tan terco que tú sigues para adelante. Los que están intercediendo por ti en amor delante de Dios y le están diciendo, Padre, no permitas que fulano o fulana se metan por la puerta que no conviene, porque ¿sabes qué? En este momento está tan duro, está tan dura, que le va como el toro para adelante, ¿verdad? No lo dejes, Señor. Párale una puerta de acero con ángeles detrás que lo detengan, para que aunque quiera entrar, no pueda entrar. De lo mismo se hace oraciones que digan, Señor, te pido, Padre, que prosperes a este varón o esta varona, prospera su caminar, ábrele las puertas que necesita ser abiertas. Y que tal vez tú estás empujando y empujando y empujando, pero no se abren. Pero hace falta la mano de Dios para ponerte en gracia y que se dé para bendecir tu vida. ¿Sabes que hay gente que te ama y que está orando por ti por eso? ¿Sabes que hay gente que ante los llamados que se hacen semanalmente para que los martes a las 10 de la mañana, sea que usted está en su trabajo, lo que sea, coja 5 minutos, cójase el break y métase al baño y enciérrese ahí y póngase de acuerdo? Son las 10 de la mañana, yo sé que hay hermanos que están orando por aquellos que no lo hacen. Únase y vamos a seguir con esa dinámica, que eventualmente va a pasar que van a llegar aquí a un culto y Dios los va a quebrar y les va a dar contra el piso para bendecirlo. Y entonces van a tener ese encuentro donde se quiebran. ¿Sabes que necesitamos ser quebrados? Otro pensamiento muy común humano es que no tengo perdón de Dios. Ahí aparecen 4 versículos para contestar eso de que alguien diga que no tengo perdón de Dios. En Juan 10:10 dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sigue diciendo Mateo 9:13, Jesús, misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores. Dice Romanos 8:1, por consiguiente, ninguna, esa palabra es grande, dice ninguna condenación pesa sobre los que están en Cristo Jesús. Y finalmente, primera de Juan 1:9 dice, si reconocemos nuestros pecados, hay una condición, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. ¿No tienes perdón de Dios? Humíllate y verás que todos los pecados van a echarse al fondo del mar.
para nunca más acordarse de ellos. Otro pensamiento, tengo miedo. Mateo 10:31 dice, no temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y usted se lee los demás versículos, ¿verdad? Para seguir hacia adelante, porque no puedo cambiar otro pensamiento humano. Me deben aceptar como yo soy. ¡Ah! Aleluya. Es que yo soy así. Bueno, el que dice es que yo soy así, está negando el poder que tiene el Espíritu Santo para transformarte. Si tú quieres seguir haciendo así, pues entonces sé suficientemente valiente para decir, es que soy yo. Es que soy yo. A mi manera de pensar y de actuar, esa es la manera en que yo me voy a quedar. Pues atrévete, yo te ruego que tú te atrevas a decir eso. Estoy solo. No tengo que hacer nada para salvarme. Es imposible, otro pensamiento. En Lucas 18:27 dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios. El último, estoy cansado de luchar. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os haré descansar. O yo le daré descanso. Pero ¿sabe que el Salmo 23 dice que Él nos hará descansar? Aquí dice que Él nos dará descanso, pero el Salmo 23 dice que Él nos tiene que hacer descansar, porque nosotros, como ovejas de su prado, siempre estamos temerosos, y Jesús, nuestro pastor, nos tiene que hacer descansar, porque si es por nosotros, seguimos en ese temor, y el temor no es de Dios, hermano. Si usted es temeroso e inseguro ante las cosas, le digo con mucho amor, eso no es de Dios. Porque Dios es el que da certeza, Dios es el que da seguridad, Dios es el que fortifica la fe que tú puedas tener, de manera que tú puedas dar pasos con seguridad, sin temor, porque tú sabes que aunque lo que veas es un risco y no hay más nada, el paso que tú vas a dar, como Indiana Jones, ¿verdad? El paso de fe, que después que dio el paso apareció el paso, el camino. El camino no apareció antes. Lo que él veía era el risco. El paso después que lo da, entonces ¡fua! Ahí aparece la mano de Dios obrando. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? Porque es lo primero que tiene que pasar en nosotros, que nuestra manera de pensar empieza a cambiar. Entonces aprenderán. Fíjate, hay una condición. Cuando nuestros pensamientos cambien, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué les parece? Si no cambiamos nuestra manera de pensar y aceptamos seguir lo que ha sido la determinación de Dios, aunque no la entendamos, jamás podremos tener paz para con Dios. ¿Tú quieres tener paz?
Tienes que buscar a Dios, porque Dios es el único que da la paz que sobrecoge todo entendimiento. Colosenses 3, del 1 al 3, dice: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, entonces, ¿verdad? Pongan la mirada en las verdades de ¿dónde? Las verdades del mundo, no del cielo. ¿Dónde están esas verdades? En la palabra. ¿Están escondidas? No. Están para todo aquel que la busque y la quiera. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Acuérdate que el intercesor mayor delante de Dios Padre es Jesucristo de Nazaret, que vivió, murió, derramó su sangre, padeció, resucitó y se sentó al lado, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros día y noche. Día y noche. Señor, no le hagas caso a este cabezón. No le hagas caso a esta cabezona que por más que se le dice sigue pensando como quiere. Ese es Jesús, lo sabe. Ese es Jesús que está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida, si es que hemos muerto. Si nosotros hemos muerto a esta vida y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo, pues entonces no podemos tener la mirada ni los pensamientos puestos en las cosas terrenales. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y finalmente, con esto cierro, Hechos 8:22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Eso pasó en el libro de los Hechos. Una persona que quería las bendiciones de Dios y pensaba que con dinero las podía comprar. Y los apóstoles lo reprendieron. Y dijeron: ¿sabes qué? Ojalá que Dios no tome en cuenta el pensamiento de tu corazón. El poder, la unción, el denuedo, el favor de Dios, la gracia de Dios no puede ser comprada. No puede ser comprada. La obtienen y la disfrutan aquellos que se han esforzado en luchar y vencer. ¿Qué cosa? La carne. La carne tiene que ser crucificada con sus deseos y pasiones. Hermano, hasta que tú no vayas a la cruz y crucifiques tu carne allí, no vas a ver la gloria de Dios. Y nosotros todos necesitamos ver la gloria de Dios. Yo necesito ver la gloria de Dios. Yo necesito disfrutar de la gracia de Dios sobre mi vida, porque ¿sabes qué? Si Dios derrama su gracia, su favor, sus bendiciones sobre mí, mi familia las recibe también. Y por eso es que tiene que haber, aunque sea uno, que sea suficientemente valiente como para meterse con Dios por amor a su familia. En la oración y delante de Dios se reconquistan matrimonios. ¿Cuántos
testimonios no hay de matrimonios rotos, básicamente irreparables. Pero uno de los dos decide que está cansado de seguir sus pensamientos y sus maneras de bregar con la situación. Dice, ya no puedo más. Esto no tiene remedio y a menos que tú, Señor, hagas algo, esto ya se echó. Entonces, con la actitud correcta, delante del que lo puede hacer todo, entonces Dios dice, ahí era donde te quería. Ahora vas a ver mi gloria. Y entonces Dios mete la mano y arregla lo que el hombre destruye, lo que el hombre no puede arreglar. Eso se trata, hermano, en resumidas cuentas, se trata, y yo espero que hoy el Espíritu Santo te haya convencido de que tú necesitas permitir que Dios te cambie los pensamientos, para que cuando te cambien los pensamientos va a cambiar tu corazón, van a cambiar tus acciones, van a cambiar tantas cosas en tu vida. Si todavía tú no tienes familia, no te has casado, no tienes hijos, ¿sabes algo? Lo mejor que puedes hacer desde ahora es meterte con Dios, para que tú y tu casa sean salvos. Métete con Dios, sacrifícate, aunque los demás no lo hagan, pero por amor a ti, que haces lo que Dios ha dicho que hagamos, Él va a derramar bendición hasta sobre aquellos que no lo merecen, hermano. Lo va a hacer. Pero ¿sabes una cosa? Por causa de ti, Dios lo va a salvar. Pero antes de eso, van a tener que pasar la salsa y el guayacán. Antes que eso, van a tener que moler vidrio con el pecho. En el mundo al cual han idolatrado, y Dios los va a salvar. Dios le va a permitir ese momento. Recíbelo como una profecía si quiere. Dios los va a bendecir. Pero tienes que hacer lo mismo. Oye bien, con esto acabo. Tienes que hacer lo mismo que hacemos un bonchecito, 6 personas, los domingos aquí. A las 9 de la mañana, ya a las 8:30 estamos aquí. La misma gente que nos gusta dormir, la misma gente que necesitamos descansar, pero por encima de nuestro yo, vienen aquí a orar e interceder por ti, para que Dios te bendiga, para que Dios no tome en cuenta tu pensamiento contrario al de Él. Y gloria a Él, gloria al Señor, para eso Dios nos tiene. Dios siempre ha levantado lo que Él llama fieles, que están dispuestos a echarse los pecados del mundo encima y se van a la brecha. ¿Usted sabe lo que es ir a la brecha? Y hacen guerra contra el enemigo. Eso ha sido así, siempre seguirá siendo así. Cuando se hace llamado a interceder y sacrificarse, son muy pocos los que están dispuestos. Pero siempre ha sido así. Me voy a conformar con esa verdad para yo no hacer un llamado constante a que se unan. Pues no, yo voy a seguir haciendo ese llamado a que se unan. La gracia de Dios se va a seguir derramando. Y Dios, en su obstinado amor, ¿sabe que Dios es obstinado? Sí, porque hay que ser bien obstinado para tú seguir amando a alguien que no hace nada
por amar para atrás. ¿Me sigue? Esos son los pensamientos de Dios que uno no puede entender, porque humanamente hablando, nosotros lo que haríamos es que pasarle jolo, eliminar a las personas, sacarlas del medio de nosotros. Pero ¿sabes qué? El negocio de Dios es de sumar, de multiplicar y no de restar. El amor de Dios es demasiado muy grande para querer sacar del medio de las personas aquellos que no tienen fuerza para hacer lo que saben que tienen que hacer. Yo estoy seguro que si yo voy uno por uno donde ustedes y le pregunto, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Y todos me van a decir lo mismo, sí, yo sé. Entonces pues, hazlo. Ay, que no sé cómo hacerlo, vente. Vamos a cogerlo de la mano y vamos a ir como los nenes chiquitos, paso a paso, vente. Y lo vamos a hacer con amor. Hasta llevarlo a donde pueda caminar por sí solo. Ah, pastor, yo sé cómo hacerlo, pero hay algo dentro de mí que no me deja. ¿Ah, sí? Pues entonces vamos a coger 2 o 3 y le vamos a dar una piña espiritual para librarlo de lo que lo tiene preso. Porque Jesús murió en la cruz para que nosotros fuésemos libres y verdaderamente libres. So, ya el mundo no tiene poder sobre nosotros. Ya el enemigo perdió la guerra. No la batalla, perdió la guerra. Lo que pasa es que es tan bruto que no se da por enterado. Y sigue con lo que hace, ¿verdad? Yo creo que Dios nos ha mostrado su amor. Yo creo que aunque la palabra haya sido dura, Dios nos contestó la petición, lo que cantamos. Señor, aunque me duela, hazme entender, dime lo que tengas que decir. Porque Dios te ama desde antes de que tú nacieras. Y te va a seguir amando. Y aunque decidas revolcarte en el lodo, ¿verdad? Todavía Dios te va a seguir amando. Y si de todo lo que has oído aquí se te olvida todo, no te olvides de que Dios te ama. Que te ama a ti. Dios no ama lo que tú eres. Dios te ama a ti. Él quiere que tú vengas a sus pies para que lo que hay en ti que a Él no le agrada, Él lo saca del medio. Pero lo primero que tiene que suceder es que nosotros, mire, Señor, estoy cansado de luchar, estoy cansado de hacerlo a mi manera, enséñame. Y en ese clamor de humildad, Dios va a responder. Yo quiero hacer un llamado, tengo que hacer un llamado aquí al altar, y el llamado es a aquellos que puedan aceptar que necesitan más de lo que han tenido hasta ahora para poder hacerlo como Dios quiere. Acuérdense que todos nosotros estamos en esa constante, en ese conflicto. Si Dios te habló a ti en esta mañana, pues gloria a Dios, ven, acompáñame, vamos a orar para que Dios nos dé esa, haga lo que tenga que hacer, rompa lo que tenga que romper. Y crean, hermanos, que en la medida que nosotros sigamos rindiendo nuestra voluntad a la de Dios, cada día nosotros vamos a ver cosas más grandes y maravillosas. Yo anhelo, yo deseo el que un avivamiento verdadero venga sobre la iglesia. Yo anhelo el que ninguno de nosotros se conforme
a que se nos paren los pelos de vez en cuando, a que de vez en cuando podamos sentir alguna presencia. Yo anhelo que esa presencia no nos visite, que esa presencia habite en medio de nosotros. Yo anhelo ver ese poder de Dios haciendo, quebrantando a personas que necesitan ser quebrantadas. Y yo creo y lo declaro que lo voy a ver. Yo voy a ver el día en que aquellos arrogantes y altivos serán quebrantados delante de Dios y los veremos llorando como nenas. ¿Verdad? Pero los veremos llorando para bien, porque cuando eso suceda nosotros le vamos a caer encima abrazando al que sea, comprometiéndonos con Dios para bendecir a la persona que sea. Padre bueno, Dios de amor y misericordia, hemos predicado tu palabra, Señor. Palabra clara, contundente. Y a veces, Señor, la sentimos dura. Pero estamos convencidos, Señor, de que el poder, la unción del Espíritu Santo será sobre nosotros, ayudándonos en nuestra humana debilidad, Señor, permitiéndonos, Dios mío, escalar esos misterios espirituales tremendos que hasta ahora me hemos descubierto, Señor. Pero tú eres un Dios de toda gracia, de toda misericordia y amor. Y creemos en esa tu verdad, en esa tu justicia. Creemos, Señor, que tú no nos pagas conforme a nuestros pensamientos. Creemos que tú tienes un plan perfecto y creemos que la palabra tuya que ha sido enviada a los hombres logrará el propósito para la cual ha sido enviada, Señor. Y nosotros recibimos tu palabra y humildemente, Señor, nos humillamos, humildemente nos declaramos que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y te pedimos perdón, Señor, y sabemos que tú nos levantarás, nos fortalecerás, nos restaurarás a tu diseño original, Señor. Te pido, Padre, que continúes añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Y pon en nosotros un espíritu que cuide, que ame, que abrace, que provea. Un espíritu conforme al tuyo, Señor. Saca de nosotros todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Todo espíritu de queja, de crítica, Señor, de murmuración. Todo espíritu, Señor, que sea dañino. Nosotros nos hacemos receptores del amor de Cristo en esta mañana y declaramos en palabra profética, Señor, que tus pensamientos y tu voluntad será la nuestra, porque tú nos llevarás de la mano hasta lograr caminar en el Espíritu Santo para entonces conocer tu perfecta voluntad, Señor, y hacerlo. Declaramos esto hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Dios les bendiga y denle un aplauso a Cristo que se lo merece.